A fuego lento, parte 5, final de la historia. Notarán que mi voz está un tantito rara, y es porque estoy un poquito mal de la garganta, pero haremos lo que se pueda. Pasaron ya varios días, y Jeomin estaba tan emocionada, pues hoy en la tarde la doctora le informó que ella está embarazada. En eso ya Ji-hwan llegaba a casa y Jeomin estaba nerviosa, no sabía cómo decírselo. Pero Ji-hwan no tardó en ver que ella tenía una caja y aparte lo estuvo esperando. Quería saber qué sorpresa le tiene hoy. Pensó que era lencería, y no. Más bien Jeomin le contó que no podrán hacerlo durante un tiempo. Y cuando preguntó por qué, Jeomin feliz le contó que el médico le dijo que en las primeras etapas hay que tener cuidado. Así le entregaba la cajita en la cual estaba una prueba de embarazo positiva y su primera ecografía. Así que ¡felicidades! Estos dos tortolitos van a ser padres. Ji-hwan estaba tan emocionado, la abrazaba y le daba las gracias por esto. Y al día siguiente, Ji-hwan empezó a cuidar a su esposa, y eso que no tenía por qué acompañar a Jeomin a su trabajo, ya que él ahora es vicepresidente y trabaja en otro lugar. Pero claro, si la acompañaba era para poder cuidar de ella y de su bebé, y ni cómo negarse. Incluso en la mañana ella pensaba beber agua con hielo y Ji-hwan se lo impidió. Y hasta para dormir, Ji-hwan no se apartaba de ella ni un solo instante. Y si sentía que ella se iba a levantar, iba con ella. Aunque Jeomin tenía miedo de que piensen mal de Ji-hwan, pero Ji-hwan, que leyó su mente, le dijo que si de todas maneras van a hablar de él, mínimo que lo hagan por algo bueno. Y es verdad. Más tarde todos en la oficina del vicepresidente estaban asustados. Desde hace unas horas lo vieron de mal humor, incluso se ve siniestro. En eso la secretaria ingresaba y le decía que pronto llegará el presidente, pero Ji-hwan súper serio susurró: ojalá llegue pronto. Y la pobre secretaria súper asustada dijo: apenas llegue lo dejo ingresar. Pero la verdad es que Ji-hwan no les estaba prestando atención. Lo que estaba es muy interesado en que llegara una pila de libros sobre paternidad que ya había comprado, pues ahora su prioridad es Jeomin y su bebé. Con los minutos ya llegaba su abuelo. Se sorprendió al ver que Ji-hwan lo trataba tan formal, pero para Ji-hwan fue pedido de él que no lo llamaran abuelo, pero su abuelito ya está viejito y quiere amor. Además, estaba muy feliz de tener a Ji-hwan en su empresa. Aparte, como sabe que Ji-hwan ama mucho Estados Unidos, le contaba que desde allá le propusieron una reunión social con las parejas de los directivos. Esperaba que él viajara con su esposa y den un paseo, pero Ji-hwan le dijo: no estoy seguro si a Jeomin le guste la idea. Y claro, él sabía que en este momento es peligroso para Jeomin, y por eso tampoco podían informarle a nadie sobre su embarazo. Por eso hoy, Ji-hwan, conteniendo la emoción, le dijo que esperaba quedarse en este país por ahora. El abuelo notó que al hablar de Jeomin él se puso triste y se preguntaba: ¿acaso se han peleado? Ji-hwan estaba triste porque aún no era momento de contarles, y ni escuchó lo que su abuelo le preguntó, así que se disculpaba por estar distraído, y tras volver a preguntar lo mismo, Ji-hwan suspirando le dijo que simplemente han estado muy ocupados. Pero como el abuelo sabía que algo pasaba, Ji-hwan prometió ir a visitarlos pronto y contarles lo que ocurre, y así el abuelo se quedó muy preocupado. Semanas más tarde, el abuelo y Min Jeong-oh estaban preocupados, más porque el abuelo Jun pensaba que seguramente su nieto y su nieta política vienen a hablarles de una separación, y aparte los asistentes de Ji-hwan aún están muy inquietos, lo que significa que esos dos aún no se reconcilian. Min Jeong quería pensar que esto es algo que tiene solución, pero el abuelo conocía bien a Ji-hwan, es terco y testarudo, pero sin importar nada, Min Jeong y el abuelo estaban decididos a apoyar a Jeomin en todo. Al poco tiempo ya llegaban los tortolitos. De golpe dijeron que tienen algo importante que contarles y así metieron suspenso en la buena nueva. Hasta que finalmente les dijeron que pronto llegará un nuevo integrante a la familia. Más claro, él y Jeomin están esperando un bebé. Se disculparon por haberlo ocultado, pero les explicaban que su doctor les pidió esperar un poco antes de compartir la noticia. Y esto sí que era una buena noticia. Ellos estaban tan aliviados y cuando cayeron en cuenta lo que le dijeron, no dudaron en ir a ver cómo estaba Jeomin. El abuelo estaba tan orgulloso, se sentía tan joven y ya con un bisnieto. Así que sin medirse, le pedía a Jeomin pedirle lo que desee, cualquier cosa, hará lo que sea. Hasta su suegra cocinaría para ella o haría lo que sea por ella. Y en eso Ji-hwan le pedía a su esposa pedir una isla por favor, para hacer un viaje familiar. Y como escuchó el abuelo súper emocionado, sujetó su celular y sin perder el tiempo, le pidió a su asistente que busquen una isla, la más bonita que encuentre. Hasta su suegra pensaba encargarse de construir una villa ahí,
Jeomin, súper asustada, le pedía a Ji-hwan pararlos, pero Ji-hwan agregó que por qué mejor no pide varias islas. Y al abuelo no se le hizo tan mala idea. Podrá comprar varias para varias vacaciones. Pero que conste, Jeomin jamás pidió nada. Pasaban los días y Jeomin se sentía como nueva, es de las afortunadas, sin náuseas, sin vómitos, sin incomodidad. Jeomin disfrutaba de ese pequeñito creciendo dentro de ella, aunque por otro lado Ji-hwan no paraba de protegerla, o más claro, de sobreprotegerla, aunque tampoco era algo malo, pues Jeomin disfrutaba de sus cuidados, y eso significa que Ji-hwan será un padre excelente. Más tarde ya iban a casa y Jeomin le contó que dado a que pronto tendrá que tomar la licencia por el embarazo, tuvo que contarle a Ji-yeon sobre el bebé y cuando lo supo reaccionó súper sorprendida. Nuevamente tenía el chisme calientito. Fue la primera en enterarse, pero surgió lo de imaginarse. En una niña igual a Ji-hwan sería elegante y hermosa o un niño igual a Jeomin sería tan adorable. Pero ahora que Jeomin le decía a Ji-hwan, él preguntaba ¿y qué tal si ese bebé sale con su apariencia y la personalidad de él? Y bueno, era algo muy pronto para imaginarlo, pero pensaban en si será un niño o una niña, igual será muy lindo, aunque al ver que Jeomin se dormía, le pedía descansar. Más tarde llegaron a casa y como Jeomin durmió en el auto tenía mucha energía. Empezaron a ver una película juntitos y al ver que los protagonistas coinciden en sus gustos, Jeomin empezó a hablar de comida con Ji-hwan. Hasta que Ji-hwan salió con que, si tienes ganas de algo, dime. Estaba tan emocionado por cumplirle un antojo que Jeomin se sintió algo inquieta, pues hace días en la mañana Ji-hwan le preguntó qué desea comer hoy. Jeomin sin querer mencionó que le daba ganas de comer panecillos de pez, pero es algo que no había en esta temporada, y aún así Ji-hwan logró encontrarlos para llevarse. Incluso días más tarde a Jeomin le llegaron unas flores hermosas y todo porque había dicho que esas flores se veían bonitas. Así que hoy, al verlo tan intenso con eso de que puede conseguirle lo que sea, Jeomin no tuvo de otra que pensar qué desea comer y así le dio ganas de comer fresas. Pero asumió que tras decirle eso podrían en la mañana salir a comprarlas, pero no. Pues Ji-hwan se levantó, se vistió y sin dudarlo salió a buscarle fresas en esas horas. Y Jeomin no quería que eso pasara, pero cómo enfrentar a un hombre tan comprensivo. Tras quedarse ya sin Ji-hwan, Jeomin recordaba haber visto a Ji-hwan leyendo libros sobre paternidad, y al ir a su despacho vio un montón de libros. Se sorprendió tanto y al leer un poco se dio cuenta que Ji-hwan estaba poniendo en práctica todo. Siempre le tiene sus frutas favoritas a su alcance, es atento y se alegraba de ver esta faceta de él. Así que como su esposo se estaba esforzando mucho, Jeomin también se iba a esforzar más. Al día siguiente, Jeomin despertaba y apenas abrió sus ojos, Ji-hwan ya aparecía con las fresas que le pidió. No se las dio anoche porque la había visto dormida, solo la arropó y esperó a que despertara. Aunque Jeomin se sentía mal por hacerlo salir en la madrugada, pero Ji-hwan solo respondió a eso con un sí. Yo también te amo. Pues no tiene por qué sentir culpa de nada, solo debería decir gracias y si lo ve necesario agregar un te amo. Más tarde, Jeomin interrumpió el tiempo de entrenamiento de su esposo y notó que desde ayer él está muy concentrado viendo algo, quería saber qué ve, y Ji-hwan le contó que la secretaria Cha le recomendó un drama que retrata muy bien la realidad de un embarazo. Y Jeomin estaba sorprendida, pero se alegraba de ver esa faceta en él. Y Ji-hwan hacía todo esto para convertirse en el mejor padre posible. Por ahora debía ir a ducharse, se sacaba su camisa como sin nada, pero Jeomin, que andaba a pan y agua, igual que él, ya andaba con ganas. Pero lastimosamente por ahora no debían alborotar el avispero, ya que deben esperar a entrar a la etapa estable del embarazo. Y bueno, ya la mujer se volvía loca por la espera. Tras eso, él fue a ducharse, pero en eso la golosa de Jeomin ingresó al baño para ver más. Y bueno, al menos por su audacia ganó un besito. Y aunque quería más, ni modo, por el bien de su bebé pensaban esperar a que Jeomin cumpla 16 semanas. Pasaron los días y Jeomin, por más cansada que estuviera, siempre esperaba a su esposo, al menos para verlo antes de dormir. Además, hoy quería contarle que su compañera de trabajo, Ji-yeon, se va a casar. Así empezó a contarle sobre su día, un montón de cosas, hasta que notó que hablaba de más. Pero Ji-hwan le pedía seguirle contando todo. Adora escuchar su voz luego del trabajo. Le acariciaba y le pedía que le dijera más. Pero Jeomin ya estaba embobada viéndolo. Verlo a él con esa mirada tan intensa le impedía pensar con claridad. Y así los tortolitos solamente se besaban. Más tarde, Ji-hwan salía de ducharse y Jeomin ya estaba dormida. Y eso que juró no dormirse y esperarlo para dormir juntitos. Pero una cosa es su deseo y otra la de su bebé. Y en ese caso, el bebé manda. En eso, Ji-hwan, por acariciarla, la despertaba y Jeomin se sintió culpable por no esperarlo.
Pocas semanas después, Jeomin y Ji-hwan se encontraban almorzando juntos cuando en eso, al celular de Jeomin le llegó una notificación que hoy es el día. Hoy cumple 16 semanas. Estaba tan feliz pero no quería decírselo aún a Ji-hwan. Él notó que ella se emocionó y Jeomin le contó que fue una notificación de una oferta de algo que quería comprar y al verla tan contenta por eso decidió que deberían ir hoy mismo al centro comercial. Más tarde compraron varias cosas y Jeomin ya quería ir a casa, pero Ji-hwan notó que ella aún no le ha dicho qué es lo que desea comprar, así que pensaba acompañarla a comprarlo. Pero Jeomin dijo que no necesita nada. Sin embargo, al pasar por una tienda de ropa de bebé, incontrolablemente ingresaron a imaginar a su bebé con toda esa ropita tan chiquitita. Y Ji-hwan, al verla así e imaginarla con un bebé vestido así de hermoso, no lograba controlarse. Y Jeomin, al verlo así de interesado, le dijo que deberían comprar solo poca ropa y ya tenían bastante en casa, pues los recién nacidos crecen muy rápido, y es verdad. Pero entonces para Ji-hwan era, si crecen tan rápido, significa que necesitarán ropa nueva cada cierto tiempo. Y así como todo un magnate, sacó su tarjeta dorada y decidió arrasar con toda la tienda de ropa infantil, comprándole ropa como para hasta sus 5 años. Jeomin simplemente no pudo contradecirlo. Más tarde, Jeomin estaba sorprendida. Hoy habían gastado cantidades exorbitantes de dinero. Tanto así que aunque pidieron que llevaran a domicilio la ropa del bebé, el auto estaba repleto. Pero mientras iban en el auto, Jeomin notaba a Ji-hwan inquieto. Al preguntarle qué le ocurre, Ji-hwan mencionó que se siente tan intranquilo, preocupado, porque jamás en su vida había sentido tanta felicidad. Y no quiere perder esto. Así que desea protegerlo con todas sus fuerzas. Jeomin lo entendía. El haber sufrido mucho le hacía sentir inseguridad, como si de un momento a otro lo fuera a perder todo, pero Jeomin le aseguraba que nada ocurrirá, que mientras los dos estén juntos, protegerán su felicidad. Más tarde ya llegaron a casa. Jeomin salía de ducharse, iba a ver a su galán para ahora sí dejar atrás el pancito con agua. Y resulta que su macho ya se había dormido. Y ella, que había esperado tanto por este día, pero ni modo, empezó a admirarlo cuando en eso Ji-hwan la tocó. Jeomin lo notó que este baboso no estaba dormido. Y él tampoco pensaba perder la oportunidad. Además, ella no es la única que esperaba este día. Y Ji-hwan confesaba que también esperaba este día con gran emoción. Y ahora sí, dieron rienda suelta a su amor. Tras eso, Jeomin se quedó cansada. Ji-hwan al verla así se asustaba. Si no soporta esto, le va a costar mucho en el momento de dar a luz. Pero Jeomin le aseguraba que todo saldrá bien, no debe preocuparse. Más bien debía concentrarse en que pronto su familia crecerá. Serán más felices que ahora y ante esto Ji-hwan le contó que él estaba preparado con todo tipo de información sobre el embarazo, el nacimiento y todo lo necesario para cuidar a un bebé. Jeomin al verlo tan emocionado con esto lo besaba y le daba las gracias. No había nadie en este mundo que la cuide tanto como él. Y para Ji-hwan era simple. Mientras mejor se lleven los padres, más felices serán los hijos. Pasaron semanas, y en una tarde mientras los tortolitos disfrutaban de una película, Jeomin se quedó dormida. Ji-hwan estaba por cubrirla con una manta cuando en eso Nari empezó a llamar a Jeomin. Ji-hwan al notar esto estaba furioso porque esas dos mujeres no se rinden con Jeomin. Entendía que su esposa es gentil y linda y es por eso que esta vez esperaba que Jeomin no se moleste con él por actuar por su cuenta, y así la dejó durmiendo mientras él se marchó. Más tarde, Jeomin al escuchar la puerta corrió a ver a Ji-hwan. No sabía dónde se fue y quería saber qué pasó. Ji-hwan estaba frustrado y le preguntaba si ha estado pasando por algún momento difícil últimamente o alguien la molestó. Jeomin le dijo que si se refiere a su familia, Ji-hwan le pidió perdón por haberla dejado enfrentarse a esto sola. La abrazaba, pero Jeomin le dijo que si no le contó nada es porque en realidad no le ha afectado. Aunque la contactan, ella ya no se pone triste ni se irrita. Además, su familia está ahí con él. Él y su bebé son lo más importante en su vida. Hace unas horas, Ji-hwan llegó a visitar a Hu-cham, padre de Jeomin, y le pidió llamar al resto de la familia porque necesita hablar con todos. En eso aparecía la bruja de la madre de Nari, y esta empezó a lanzar su veneno, mencionar que al verlo sin Jeomin, de seguro viene a decirles que se van a separar. No hace mucho ella habló con Nari de esto, que Jeomin es una mojigata, que seguro él se arrepentirá de haberse casado con ella. Hu-chan estaba furioso y le pedía callarse, y en eso Nari aparecía súper feliz. Pero ahora sí Ji-hwan les aclaró. Desde antes del compromiso les ha repetido una y otra vez que no lastimen a Jeomin. No quería ver en ella ni un rasguño, ni en el cuerpo, ni en su corazón. La madrastra malvada gritaba, ellos no han hecho nada. Pero Ji-hwan señaló a Nari, pues él ya estaba enterado de todo lo que ella le ha hecho a su esposa hasta ahora. Nari asustada mencionaba que solo la ha estado llamando algunas veces, pero es un malentendido. La bruja de su madre la defendía, diciéndole que ellas dos son hermanas, pero para Ji-hwan ellas nunca fueron hermanas normales. Así esa señora se hizo la ofendida, mientras que la otra
lloriqueaba. Sabía que así sus padres la van a defender. Hasta que su amadísimo padre le gritó, le pedía callarse y dejar el showcito. Y en nombre de su familia él se disculpaba por lo que le han hecho a Yeomin. Ante esto, Ji-hwan comprendía que sus suegros saben lo que significa haber llegado ante ellos, y así Hu-chan rápidamente le pidió a Nari que pida disculpas y que no vuelvan a acercarse a Yeomin. Más tarde Nari estaba como loca y no quería ver a su adoradísima madre. Al verla así, su madre corrió a discutir con su marido. No entendía por qué lastima a su hija, cuando debería apoyarla. Pero Hu-chan estaba harto de consentir a una hija adulta. Pero su esposa mencionaba que ya sabía que era así. Desde joven siempre prefirió su trabajo por encima de su familia. Y como justo mencionó eso, Hu-chan le dijo que ella y Nari se van hoy mismo de su casa. Por si no lo entendieron, le pedía el divorcio. Pues ahora entendía. Desde que ella habló de más en la reunión de las familias, el presidente Jun dejó de apoyarla. Y aún así ella y Nari siguen metiéndose en líos. Y aunque esa loca le gritaba que él siempre le saque en cara esto, Hu-chan estaba harto. La culpaba a ella. Todo empezó a salir mal desde que se casó con ella. Y así esa mujer dijo que ella puede vivir tranquilamente sin él, aunque claro, esperaba el dinero que le corresponde por sacrificar sus mejores años con él. Y por lo visto, Hu-chan no estaba dispuesto a darle nada. Pero bueno, así Yeomin se enteraba hoy que Ji-hwan fue a parar de una vez por todas a su familia. Yeomin se sentía triste de que él tenga que lidiar con esto, pero Ji-hwan lo hace porque la ama. Además, debería estar feliz de tener un esposo tan confiable como él. Y Yeomin ahora sí le agradecía y recordaba que deben aprender a confiar el uno del otro. Pasaron semanas y los tortolitos finalmente tuvieron tiempo libre. Viajaron para disfrutar de un paisaje y a su vez Ji-hwan veía este lugar como uno perfecto para su complejo hotelero. En eso el abuelo Jun empezó a regañar a su nieto porque por primera vez salían juntos de vacaciones y él se atreve a hablar de negocios. Y dirigiéndose a Yeomin, el abuelo y la suegra empezaron a sujetarla diciéndole que no le preste atención a Ji-hwan, debe disfrutar este viaje. Pues días antes, Yeomin conversó con el abuelo por el celular. Él se sentía mal de que ella tenga que estar sola en casa por culpa del trabajo de Ji-hwan, pero prometía que apenas Ji-hwan se instale en su puesto como vicepresidente, todos irán a un lindo lugar a descansar. Y más tarde, cuando Ji-hwan llegó y platicó sobre esto con Yeomin, le dijo que sería bueno viajar todos a la provincia de Chungcheong, pues necesitaba inspeccionar el lugar para un proyecto hotelero. Además, si está trabajando incluso horas extra, era para estar libre cuando ya nazca su bebé, y hoy al estar con su abuelo y suegra les agradecía. Yeomin se siente tan amada por ellos, y pues Yeomin terminó siendo un pilar fundamental para todos ellos. Fue ese pegamento que hacía falta para unirlos a todos. Aunque su abuelo y suegra eran más paranoicos que Ji-hwan, pues cuando Yeomin les dijo que quería ir a un café porque estaba cerca, estos dos asumieron que quiere ir a un lugar cerrado porque tiene frío. Yeomin les explicó que no es así, se ponía avergonzada, pero Ji-hwan le pedía aceptar todo lo que desean hacer por ella. Ella merece esto y mucho más. Y dado a que no tenía frío, aprovecharon para tomarse fotos en ese viaje. Más tarde fueron a una cafetería y los hombrecitos decidieron alejarse para poder hablar de negocios, mientras que Yeomin y su suegra se quedaron disfrutando de un té y un café. Así aprovecharon para ver las fotos que habían tomado, y Min-jeon al ver una de Ji-hwan mencionó que antes pensó que Ji-hwan se sentía incómodo con ella, pero ahora podía darse cuenta que Ji-hwan sabe cómo demostrar su amor por ellas a su manera, pero sabía que todo esto es gracias a Yeomin. Sin ella Ji-hwan se hubiese ido a Estados Unidos, así que como agradecimiento, si en algún momento Ji-hwan le hace algo, no debe dudar en contárselo a ella. Ella la ayudará. En eso llegaban ya los machos del hogar y continuaron la sesión de fotos, pues querían que este día sea recordado eternamente. Y ahora sí, Yeomin sentía que había conseguido lo que siempre soñó, una familia en la cual apoyarse y amar incondicionalmente. Con las semanas llegó el inicio de la primavera. Yeomin se encontraba dando un paseo por el jardín de la casa y esperaba ansiosa la llegada de la primavera. En eso, Ji-hwan la llamaba, le contaba que le extraña tanto que salió temprano del trabajo. Para Yeomin no era una buena idea porque él es el vicepresidente, pero Ji-hwan ya se arrepentía de haber tomado ese puesto, porque deseaba estar todo el tiempo con ella, pero ni modo. A los minutos más tarde Ji-hwan llegaba, y como está por iniciar la primavera, había traído un peral para plantarlo en el jardín, pues era simbólico, ya que la flor de nacimiento de Yeomin es la flor de la pera, y al recordar que Yeomin deseó ver florecer su jardín en primavera, pues qué mejor momento para tener una flor especial ahí. Con los minutos ya Ji-hwan terminaba de plantarla. Tras eso, regaron el árbol e imaginaba que si crece rápido, en alguna primavera muy cercana podrán ver esas hermosas flores. Y en verano, su hijo disfrutará de la sombra que brinde ese árbol. Y así, entre te amo, Ji-hwan y Yeomin disfrutaron de una hermosa tarde.
Ya en la noche, Ji-wan como siempre le daba masajes a la pancita de Jeomin, junto a una buena crema hidratante para cuidar su piel. Aunque para Jeomin esto era un poquito incómodo. Pero si Ji-wan subía sus manitas más arriba, ahí sí que incómodo ni que nada. Más tarde, Ji-wan le preguntaba a su esposa cómo estuvo su día, y Jeomin sí que habla y habla y habla, pero entre contarle lo que hizo terminó dormida. Ji-wan recordaba que últimamente cosas tan pequeñas lo hacen inmensamente feliz, como verla sonreír tras haber cocinado algo que desea comer, o el verla ahora tan tranquila descansando. Meses más tarde, Jeomin descansaba mientras su pequeño bebé también lo hacía. En eso, sintió que Ji-wan estaba mirándola fijamente y Jeomin se asustó al verlo ahí como fantasma. Le preguntaba qué ocurre y Ji-wan mencionó que la observaba, porque leyó que la tristeza postparto es un fenómeno común después del parto, y no sé qué cosas más. Pero Jeomin estaba perfecta y le pedía descansar, no tiene por qué dejar de dormir por cuidarla. Y así Jeomin cerraba sus ojos, aunque en eso recordó cuando nació su bebé. Ji-wan había llegado lo más rápido posible al hospital. Y como ya su bebé había nacido, rápidamente se lo mostraron. Y es una hermosa niña versión Ji-wan, llamada Boom. Ji-wan, tras verla, solo pensaba en cuándo harán el segundo bebé. Días siguientes en la noche, Ji-wan se había levantado para tomar agua, pero en eso escuchó un lloriqueo de un perrito y en eso a través de la ventana vio a un perrito muriendo de frío. Y al acercarse, ¿cómo negarse a cuidar a ese angelito? Pero Ji-wan se negó. Le dijo que regrese a su casa y ahí se quedó ese cachorrito súper triste. En unos minutos Ji-wan regresó, le dio una mantita y se disculpaba por no dejarlo entrar, pues debe cuidar a su bebita y a su esposa. Pero al otro día ya Jeomin había comprado de todo para el perrito. Le contó a su esposo que vio en la mañana la manta que se le había perdido caminar por el jardín. Cuando se acercó vio que ese perrito hermoso la había traído de regreso y así se volvió parte de la familia. Ji-wan solo culpó a Boom, seguro ella trajo ese perrito. Pero bueno, ya Jeomin había investigado y al parecer es un perro abandonado, así que deseaba cuidarlo porque es un bebé. Ji-wan en cambio le preguntaba a Boom si está de acuerdo, pero Jeomin no entendía por qué le habla así a Boom si ella no entiende. Pero es que Ji-wan no quería darle más carga a Jeomin, quien aún se estaba recuperando. Pero Jeomin es como yo. ¿Cómo va a dejar desamparado una cosita tan linda? Pero Ji-wan se asustaba al verla moviéndose tan brusco, porque debe cuidarse. Y bueno, Jeomin pedía cuidarlo. Ha sido su sueño de niña tener un perro, pero prometía solo tenerlo hasta que encuentren a su dueño. Y así decimos todos. Yo ya tengo 3. Pasaron los días y ese perrito jugaba emocionado. Su nombre es Lato. Y tristemente ellos sí tuvieron que buscarle una familia al perrito porque ni Jeomin ni Ji-wan pueden cuidarlo mucho. Pero por suerte quien lo iba a cuidar era Min-jeon, la madre de Ji-wan. Pasaron 3 años y todos admiraban cómo la hermosa Boom y Lato jugaban juntos. En eso Boom vio una mariposa y empezó a seguirla, a correr tras ella. Jeomin, que vio esto, sabía lo que iba a pasar. Boom se cayó. Ji-wan se acercó a verla y esperó a que ella se levantara sola. Boom feliz le dijo a su papi que no pasó nada, aunque al pararse Ji-wan notó que se había raspado la rodilla. Jeomin se encargó de curarla y Boom sintió que ardía el medicamento, quería llorar pero se aguantó. Boom le contó que si no llora es porque papá le prometió comprarle un pastel si no lloraba. Al poco tiempo, ya Ji-wan llegaba con lo prometido. Le daba el pastelito y Lato intentaba quitárselo. Y así nuevamente Boom terminó corriendo siendo perseguida por Lato. Mientras tanto, Jeomin no entendía qué hace Ji-wan de diferente. ¿Por qué Boom no llora con él? Y con ella sí. Pero Ji-wan le dijo que él solo la trata como trataba a Jeomin de niña. Tras esto, pensaba ir a una heladería. Pero cuando Ji-wan fue a ver a Boom, ella llegó corriendo a abrazar a su papá mientras lloraba. Pues ese bandido de Lato le había quitado su pastelito. La pobre Boom decía estar muy triste, pero Ji-wan solo la abrazaba. Al hacerlo recordaba cómo era Jeomin de niña y la llamaba mi segunda lloroncita. En eso aparecía Jeomin con 2 helados. Ji-wan le dijo a Boom, ahí llega mi primera llorona. Pero así Jeomin le entregó el helado a la pequeña, aunque por ahí estaba el bandido del Lato. Aunque Jeomin estaba preguntándose a sí misma, ¿de qué estuvieron hablando estos dos? Aunque adiós pensamiento, cuando llegaba su Ji-wan de manera pícara a lamer su helado. Más tarde, Ji-wan se encontraba en su despacho revisando su tablet. Cuando llegaba la golosa de Jeomin, no tardó en sentarse sobre él y quería saber qué hacía. Él estaba viendo fotos de ella con Lato y tenía muchas fotos de su amada esposa. En eso Ji-wan le dijo que le gustaría ver fotos suyas de bebé o de adolescente, pero Jeomin le contó que no tiene ninguna, pues cuando su madre murió ella se quedó sola en casa. No había alguien que le tomara fotos e incluso ella jamás tuvo el hábito de tomarse selfies. Así se arrimaba a Ji-wan y este bobote dijo, realmente eres mi llorona. Y
así le contaba que Boom es igual a ella. Es su segunda llorona, por lo que la primera es ella, como siempre burlándose de su esposa. Aunque Ji-hwan agregaba que ella siempre ha sido hermosa y le contó que una vez la vio en la secundaria. Lucía tan linda, pero ahora lo es mucho más. Y así los tortolitos se dijeron cuánto se aman. Pasó un año, y Ji-hwan llegaba a casa después de un viaje de negocios. Notó que toda la casa estaba en silencio y al llegar a su habitación, Jeomin estaba dormida. Al despertarla, Jeomin lo abrazaba, se besaron y estaban por ir a hacer un hermanito para Boom. Cuando en eso, Boom llegó corriendo llamando a su mamá. Llegó feliz a contarle que se había cepillado los dientes solitas y también se lavó la cara. Y claro, hay que festejar cada pasito que ellos dan. Con los días, Boom se encontraba con juguetitos. Según ella, iba a cocinarle a su abuelo y abuela. Pasaban jugando juntos mientras que Jeomin y Ji-hwan los observaban desde lejos. Aunque en eso, a Jeomin le entró una llamada de su padre. Al contestar, Jeomin se preguntaba ¿qué ocurrió? Y la verdad es que no pasó nada. Hu-chan solo la contactaba para invitarla a una fiesta. Su sobrino va a cumplir un año. Y como en Corea el primer año de un niño es una ocasión muy importante, organizan una fiesta acompañada de banquetes y rituales simbólicos que le traerán suerte al niño. Tras decirle que ella lo pensará, le contó a Ji-hwan que van a festejarle el primer cumpleaños al segundo hijo de Nari, y Ji-hwan le dijo si desea ir. Él podría sacar tiempo libre, pero Jeomin sabía lo ocupado que debe estar. Aunque Ji-hwan abrazándola prometía jamás dejarla sola, aunque Jeomin no quería seguir escondiéndose tras él, pero no sabía si ir o no. En eso el abuelo, que escuchó esto, le dijo a su nieta que vaya, que él la hará ver hermosa, y así le mostrará la gran vida que tiene ella. Con ello, silenciará todos los malos rumores sobre ella, y si desea él podría comprarle diamantes para cada dedo. Pero obviamente no era necesario. Días después, se dio el banquete en honor al segundo hijo de Nari, y por lo visto Hu-chan no pudo deshacerse del todo de su ex esposa, quien tenía a ese hermoso bebé en brazos, pero ella seguía pensando en cómo tener conexiones con el presidente Yoon. Pero por otro lado, Seung-jae estaba ahí fruncido, aburrido, y nadie le pedía sonreír. Es un día feliz. Pero para Seung-jae, él ya no tiene razones para ser feliz. Más bien le pedía a Nari que controle a sus padres. Siempre pelean en público, aunque para Nari era normal, ya ni siquiera viven juntos. Pero Seung-jae odiaba a su madre, pues ella lo odió cuando perdió todo en la empresa Taeha. Pero Nari le pedía calmarse. Él supo invertir y salir adelante, pero Seung-jae le contó que era su padre quien hacía todo lo sucio, pero fue el padre de Seung-jae quien terminó en prisión, y él quedó como el patito feo de la historia. Un patito feo que no es un cisne, cabe recalcar. Y lo que era peor, Nari gastó dinero que ni tienen para hacer una fiestota para su hijo, solo porque siente celos por la vida de su hermana, ya que ella ahora dirige el museo Damning. Pero Nari, furiosa, le pedía que no le hable de ella. Además, ella tiene la culpa de haberse casado con un fracasado. Pero al momento, ya llegaba la hermosa y elegante Jeonmin. Su padre se sorprendía al verla, pero la bruja de la madrastra no entendía qué hace ella ahí. Hu-chan le contó que él invitó a su hija, y así la ayudó a sentarse. Se disculpaba por no llamarla seguido, pero Jeonmin sabía por qué dice eso. Su adoradísimo padre le contaba que ahora trabaja para la fábrica Kim Hae, pero su deseo es volver a trabajar cerca del presidente. Pero Jeonmin le dijo que, ya que le gusta pescar, debería aprovechar ese lugar para pescar. Aunque de golpe Nari aparecía, no entendía quién invitó a Jeonmin. Jeonmin simplemente la felicitó por el cumpleaños de su segundo hijo, y como ya la felicitó pensaba irse, pero la bobota de Nari la sujetó. Le preguntaba si acaso no siente vergüenza. Su marido y su familia fueron arruinados por el grupo Taeho, y agregaba: ¿cómo puedes presentarte como si nada hubiese pasado? Tú destruiste mi vida. Jeonmin, soltándose de golpe, le aclaró: fuiste tú misma quien se autodestruyó, con tus mentiras, con tus deseos egoístas. Esto es solo consecuencia de tus actos. Y así, Jeonmin se marchó. Pronto llegó a la mesa donde se encontraba su hija y esposo. Ji-hwan le preguntaba si se siente bien, pero Jeonmin se sentía aliviada. Sabía que esto ocurriría, pero ya no les tiene miedo. Y al verla así se alegraba. Su esposa finalmente dijo lo que sentía, así que lo hizo muy bien. Más tarde ya iban a casa y su Boom iba durmiendo, pero Jeonmin iba pensativa. Recordaba que antes su familia no tenía que hacer mucho para hacerla sentir miserable, pero en eso Ji-hwan la llamaba, le preguntaba qué pasa, y Jeonmin le dijo que es extraño. Hoy no se sintió afectada por lo que le dijeron. Por un tiempo pensó que era su culpa ser rechazada por su familia, pero ahora entiende que no es así, pues ahora tiene una familia con él, sabe lo mucho que la ama, y ya no se siente así. Desde la infancia siempre se ha sentido segura con él, y ahora tiene
tienen a Boom. Incluso tiene a su lado al abuelo y a su suegra que la adoran. Es por eso que ahora ya no le tiene miedo a nada, pero a quien más le agradece es a él, por estar a su lado desde aquel momento en el que tanto lo necesitaba. A la mañana siguiente Yeomin despertaba y a su lado estaba su pequeñita. Así recordaba. Ayer ella y Hee-wan estaban de ánimo para hacer otro bebito, pero de la nada Boom llegó corriendo gritando. Pararon y al parecer un monstruo desgraciado asustó a la chamaca. Supuestamente una cucaracha con maracas. Estaba tan asustada que terminó durmiendo con papi y mami. Y así despertaba junto a su hermosa niña. Adoraba poder tenerla a su lado, abrazarla y en eso vio a Hee-wan. Al parecer terminó desplazado de la cama por cómo duerme Boom, pero aún así encontró un huequito para acurrucarse con Yeomin, abrazados, contemplando su felicidad, jurando que ellos siempre se amarán, pues a veces el amor encuentra el mejor camino a través de las grietas de un corazón herido. Fin. ¿Saben? Lo único que me intriga es que hablaron del primer hijo de Nari y no nos lo mostraron. Pero bueno, gracias a los creadores por esta hermosa historia. Y ahora sí, nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Veretungs para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!